Ahí estamos. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes, a los que están viendo también la grabación de este video. Estamos en la clase número 3 de Panorama Bíblico. Ya estamos revisando. La idea es revisar libro por libro la escritura dentro también del contexto de la historia para darnos cuenta o más o menos ver la gran narrativa de salvación. Ya la historia tiene un mensaje principal, la Biblia tiene un personaje principal que es Cristo y tiene también una historia principal. Ya la historia a veces cuesta cuando leemos nosotros la Biblia encontrar cuál es esta historia, porque hay muchas historias que se mezclan dentro de la Biblia, pero todas y cada una de estas pequeñas historias van sumando para formar una sola gran historia que le llamamos historia de la redención o historia de la salvación, que cada uno de los 66 libros aporta algo a esta narrativa, aporta algo a esta gran historia de Cristo, y vamos a ir viendo libro por libro cómo esto se va concretando, ya mediante la historia y las distintas relaciones que hay entre los personajes de la Biblia. El día de hoy vamos a ver tres temas en realidad, aquí aparecen cuatro, pero vamos a ver en primer lugar el Pentateuco, vamos a conversar algo acerca de la paternidad del Pentateuco, que es donde más hay conflicto entre los creyentes, distintas posiciones con respecto a quién escribe el Pentateuco. Luego vamos a ver los bosquejos de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y luego nos vamos a ir a los libros históricos. Ya por el tiempo, vamos a irnos directo a los bosquejos de Josué, Jueces, Ruth, Primera, Segunda de Samuel, Primera, Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Ya no vamos a tener el tiempo como para profundizar en cada uno de los libros, es solamente un panorama, por eso ¿verdad? La asignatura se llama Panorama Bíblico, es verlo bien de arriba, lo más general que podamos, y a la vez vamos a ir paralelo viendo una línea de tiempo, ya para saber más o menos dónde encajan cada uno de estos libros en la historia que se nos está narrando. ¿Ya? Es una línea de tiempo que confeccioné yo mismo hace unos años atrás y que ahí se las voy a mostrar, ¿ya? Y que quizá al final del curso, de la clase, les puedo compartir esta línea de tiempo a los que se porten mejor. ¿Ya? No es para todos, pero para que la tengo en Excel, la verdad, no conozco otro programa yo como para poder hacerla. Entonces la hice en Excel, ¿no? Yo sé que a lo mejor no es el mejor programa para visualizarla. Ya, si ustedes conocen de algún programa que sea bueno como para poder poner toda la información que puse ahí, ya es una línea de tiempo que me llevó varios años construir y la vamos a ir mirando también junto con los libros. Entonces, en primer lugar, el Pentateuco. Ya el Pentateuco, penta significa cinco, y Pentateuco significa literalmente cinco rollos, ¿ya? Que hablan de los primeros cinco libros de Moisés, que la verdad es una sola obra, ya podría ser un solo gran escrito, igual que Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, pero que se dividían por la extensión. Vimos la semana anterior que los pergaminos y los papiros, digamos, y los pergaminos se organizaban en rollos y los rollos no podían tener mucha extensión, podían tener 7 a 9 metros como máximo. Entonces, por eso las obras se dividían. Las obras que eran muy extensas se dividían en porciones y por eso esta gran porción del Pentateuco, de la ley de la Torá, está dividida en cinco libros. Ya con respecto a la paternidad del Pentateuco, ya el Pentateuco corresponde a la Torá del hebreo. Ya acuérdense de la primera clase cuando vimos las divisiones de la Biblia, los hebreos consideraban todo nuestro Antiguo Testamento como el Naham, ya como la Tanaj, perdón. ¿Ya? Y Tanaj significa Torah, Nabim y Ketubim. Para ellos estaba la Torá, que era la ley, los Nabim, que eran los profetas, y los Ketubim, que eran los escritos. Ya en esa primera clase vimos qué consideraban ellos Torá, qué consideraban profetas y qué consideraban escritos.
Los 5 primeros libros de la Biblia entonces corresponden a la Torá. ¿Ya? Voy a tener abierto aquí. Corresponden entonces a la Torá. Con respecto a la paternidad, la mayoría de los cristianos y los judíos han considerado históricamente que los 5 primeros libros de la Biblia corresponden a Moisés, son los escritos de Moisés. Ya de Maray, el libro que tenemos de base, ya que está en Classroom para descargar, ya este de aquí, ya de este saqué la cita que está puesta ahí, que dice: hasta tiempos modernos todos los cristianos y los judíos creían que Moisés era el autor de la mayor parte o de todo el Pentateuco. Ya, obviamente no puede ser el autor de todo el Pentateuco porque el Pentateuco relata la misma muerte de Moisés, pero sí de la mayor parte. En general, el autor para los judíos y los cristianos fue siempre Moisés, y hay evidencia interna. A ver, aquí creo que lo voy a poner para que se vea un poquito más grande. Ahí sí. Hay evidencia interna con respecto a esta paternidad. Si ustedes ven Éxodo 24:4, Deuteronomio 31:9 o del 24 al 36, aparece que Moisés escribió. Dice: y bajando del monte, escribió todas las palabras de Dios. Entonces hay evidencia interna de que Moisés estaba escribiendo en el tiempo de que estaban sucediendo los acontecimientos. Por tanto, es una muy buena evidencia para asumir que Moisés escribió el Pentateuco, y también que todo el Nuevo Testamento da por sentado de que el autor es Moisés. Es decir, el Nuevo Testamento absolutamente da por autor a Moisés. Ya Juan capítulo 1, por ejemplo, aparece Juan diciendo: hemos encontrado, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Ya cuando Andrés va a buscar a Natanael, ya le dice de esta manera. Ya, entonces, el mismo Jesús, ¿verdad? El mismo Jesús también, él dice: si no creen a Moisés, menos me creerían a mí, ya hablando de los libros de la ley. Entonces, el Nuevo Testamento da por sentada la paternidad de Moisés de los 5 primeros libros. Esto fue como un consenso general hasta que llegó, no, bueno, la verdad es que empezó a formarse antes de que apareciera este personaje que aparece aquí, como Julius Wellhausen. Ya no sé si lo estoy diciendo bien en realidad. Wellhausen, debe decirse, alemán, un teólogo alemán que propuso, ya, aunque como les dije, ya venía anteriormente, digamos, un poco la crítica diciendo que Moisés no podía haber escrito los libros, y que en el Pentateuco se veían varias manos que escribían. Ya no sé, es como cuando ustedes van leyendo un libro y de repente como que cambia la mano. Ustedes dicen: uy, esto parece que lo escribió otra persona. ¿Ya? Entonces, Wellhausen, como teólogo, él quería mirar la Biblia científicamente. ¿Ya? Es un poco, viene del movimiento racionalista, del siglo XVI, que aparece el movimiento racionalista, y ellos miran la Biblia no leyendo, no haciendo una lectura creyente de la Biblia. Ya nosotros todos hacemos una lectura creyente de la Biblia, es decir, nos acercamos a la Biblia como la palabra de Dios, pero Wellhausen buscaba hacer una lectura científica de la Biblia, es decir, mirar la Biblia solo como un libro antiguo y ocupar todas las herramientas posibles para poder discriminar el tiempo, el autor de la ejecución. Sí, era filólogo también, ¿verdad? O como los que tratan de mirar la Biblia con todas las demás ciencias para poder mirar ahí eh, digamos, más la paternidad. Eso se llama alta crítica bíblica. Y Wellhausen, él dice: mira, por lo menos hay 4 tradiciones que se ven en la Biblia. La tradición yavista, le llama él, la tradición eloísta, que, digamos, se diferencian en que unas le llaman Yahvé a Dios y otros le llaman Elohim. Ya, por ejemplo, Génesis 1 y Génesis 2
corresponderían a dos tradiciones distintas. Serían como relatos de la creación, venía desde dos tradiciones distintas y desde dos tiempos distintos, ¿ya? No, es bien, se ha tratado de afirmar bien este asunto, aunque la verdad es que no ha llegado a conclusiones muy certeras, ¿ya? Es bien criticado el sistema de Wellhausen, o lo que se conoce esto como la tesis documentaria, ¿ya? Cuando ustedes escuchan hablar de alguien que dice, no, si Moisés no escribió el Pentateuco, entonces seguramente esa persona se inclina por creer en la tesis documentaria, que viene desde Wellhausen hacia adelante, y de ahí ha tenido varias revisiones y cosas así. Y si se fijan en el monito que les dejé acá, han hecho como un bien intrincado, ¿verdad? Esta tradición aportó aquí, se formó este otro texto, después vinieron los deuteronómicos que aportaron también al documento JE, y finalmente toda esa mezcla de cosas dio la Torá. ¿Ya? Es, ¿verdad?, algo que se baraja el día de hoy, que se considera hasta por ahí nomás. Ya los más liberales siempre defienden la tesis documentaria, los más conservadores obviamente están en contra de la tesis documentaria, porque prefieren poner a Moisés como el autor principal. eh, ¿Verdad? Yo soy de esos, ya yo prefiero decir que Moisés es el autor, aunque después seguramente hubieron muchas revisiones. Ya estamos hablando de Moisés eh, de hace varios miles de años atrás. Entonces, seguramente en el tiempo de Esdras, de Nehemías, el texto sufrió compilaciones, sufrió, digamos, nuevas revisiones, y por eso es que aparecen aquí como varias manos, o se pueden distinguir quizá diferentes estilos de escritura, ¿ya? Pero finalmente pienso personalmente que todo el Pentateuco se puede atribuir a la figura de Moisés, ¿ya? ¿Por qué? Porque el propio Jesús, ¿verdad?, le atribuyó la paternidad del Pentateuco a Moisés. Ya, Jesús dijo, ¿verdad?, si no creen a Moisés, entonces, si Jesús lo dijo ya, para mí no hay más discusión que hacer, y hay que afirmar simplemente eso. Yo creo que lo que Wellhausen y los otros ven son quizá estas revisiones posteriores que se hicieron ya al texto. Eso con la tesis documentaria. Se la muestro como para que sepan que existe este debate, ya que es un debate académico. ¿Ya? Los creyentes generalmente no conocen de este tipo de debates que existen. Son debates de alta crítica, pero de todas maneras los quiero presentar para que sepan que existe, y sepan que hay teólogos peleando de un lado y de otro con esto de la paternidad del Pentateuco. ¿Ya? Por eso lo quise poner ahí. Entonces, una mirada general de los 5 primeros libros de la Biblia. Aquí aparece al ladito la palabra o cómo se llama el libro en el hebreo original. Los hebreos le ponían al libro como título, le ponían como el mismo nombre de la primera palabra del libro. Entonces ellos tenían el libro, veían la primera palabra que aparecía y así se llamaba el libro. Entonces el Génesis tiene el nombre de Bereshit porque comienza de esa manera. El libro del Génesis comienza con la frase Bereshit Elohim bara, que significa en el principio. Bereshit es principio. En el principio Dios creó. ¿Ya? Bereshit Elohim bara Shamayim Eretz, que es cielos y tierra. ¿Ya? Luego el Éxodo ya parte con la palabra Shemot, Levítico con Baikra, Números con Bemidbar y Deuteronomio con Devarim. ¿Ya? Los hebreos así le llaman a cada uno de estos libros. Si se encuentra con algún cristiano por ahí, que hay algunos cristianos que les gustan las palabras en hebreo y la cultura hebrea y todo eso, seguramente él le va a llamar con estos nombres a los libros de la Biblia. ¿Ya? Vamos entonces a meternos a cada uno de ellos. ¿Ya? Génesis. Génesis lo podemos dividir en dos partes muy grandes. Primero, la historia de los comienzos, del capítulo 1 al 11,
que es toda la historia desde el comienzo de la creación hasta Noé, ya hasta el diluvio, ya de Noé. Y luego desde el 12 en adelante comienza la historia de los patriarcas. Entonces, Génesis, así haciendo una separación muy general, podríamos decir, se divide en dos grandes partes. Primero, la historia del comienzo de todo, ya fíjense, el comienzo del universo, el comienzo del ser humano, el comienzo de las naciones, el comienzo de los idiomas, comienzo de muchas cosas, hasta el capítulo 11. Y luego del 12 en adelante es la historia de Abraham y de la familia de Abraham hasta llegar a José. ¿Ya? Entonces, toda la historia de los patriarcas es la segunda parte desde el 12 al 50, ¿ya? De Génesis. ¿Ya? Esta presentación la van a tener en todo caso. Ya cuando veamos los bosquejos van a traer la mayor cantidad de información posible, ya para que les sirva a ustedes cuando quieran recordar qué es lo que dice tal libro. ¿Ya? Pero aquí lo vamos a pasar, ¿verdad? Bien rápido, no vamos a detenernos en cada cosa que ocurrió en el libro. ¿Ya? Eso con respecto a Génesis. Génesis capítulo 5 es importante porque muestra toda una genealogía desde Adán en adelante, y toda esta genealogía sigue la línea mesiánica, ¿ya? Hasta los días de José. Aquí les quiero mostrar y les quiero presentar la línea de tiempo. ¿Ya? Les voy a mostrar acá. Espero que se pueda visualizar bien. Es un Excel, ya es una planilla Excel. Ahora, como les dije, si ustedes conocen algún programita en que esto se pueda poner y se pueda ver más lindo, porque yo sé que Excel no está para esto, ¿ya? Pero yo no conocía otro programa donde hacerlo, ¿ya? Y fíjense, esta línea de tiempo comienza aquí en el año 4000, ya antes de Cristo. Más o menos, Adán aparece el año 3950 antes de Cristo, ya la figura de Adán. Y desde Adán en adelante comienza una línea genealógica. Ya Adán es expulsado, y fíjense, todos los descendientes de Adán van a ir apareciendo aquí, ya a medida que vamos avanzando por esta línea de tiempo. Y Adán vivió muchos años, por eso es muy larga su cuadradito. Ya Adán, luego viene Set, que por Set es donde viene el Mesías, luego viene Enos, luego Cainán, luego Mahalaleel, luego Jared, luego Enoc, y de esta manera llegamos, aquí está donde Enoc es traspuesto, cerca del año 3000 antes de Cristo. Llegamos a la división, aquí a la mezcla de los hijos de Dios y las hijas de los hombres en Génesis 6. Aquí ya estamos con Noé. Pasa bastante tiempo, mucho tiempo en estas primeras generaciones, que son muy largas. Llegamos a Génesis 7 con el diluvio y llegamos hasta acá. Muere Matusalem, inmediatamente viene el diluvio universal, que está fechado cerca del año 2300 antes de Cristo. Aquí está el diluvio de Noé. Hasta ahí llegamos en Génesis 11. Luego de Génesis 12 en adelante, entramos con la historia de los patriarcas, ¿ya? Y con la historia de los patriarcas pasando por la Torre de Babel, que aparece ahí, Génesis 11. Esperen un poquito que se me perdió esto. Aquí sí. ¿Alguien estornudó por ahí? Y si se fijan, son muchos nombres, ya que aparecen en el capítulo 5 de Génesis. Noé, Sem, Arfaxad, Sela, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nacor, Taré. ¿Ya? Y de Taré viene Abraham. De aquí empieza la historia de Abraham en el periodo de los patriarcas.
Ya todo esto es Génesis capítulo 12. Y aquí aparecen los hijos de Abraham, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob y los 12 hijos de Jacob. ¿Ya? Decíamos en el domingo, ¿se acuerdan que Jacob tuvo hijo con 4 mujeres? Con Bila, Silpa, Lea y Raquel. Y tuvo 12 hijos y una hija que es Dina. Aquí están los 12 hermanos enumerados por quién nació primero y quién nació después. Y luego la Biblia se va con la historia de José, aunque la línea mesiánica viene por la línea de Judá. Ya Judá con Tamar tienen a Fares, Fares tiene después a Esrom y sigue la línea genealógica del Mesías. Ya aquí termina Génesis. Ya más o menos en esta parte de la historia termina Génesis, ya con la historia de José entrando en Egipto. Si se fijan aquí abajito dice, José se presenta a Faraón, Israel entra en Egipto, aquí abajo. Entonces, en esta parte, Israel entra en Egipto, ahí termina Génesis. Y comienza el siguiente libro que es Éxodo, que nos va a contar desde el nacimiento de Moisés. Aquí es donde aparece Moisés, este cuadradito moradito que hay aquí, ¿verdad? Moisés, y tenemos el Éxodo, que está fechado en el 1446 antes de Cristo, ya Moisés y Aarón. Y ahí comienza el libro de Éxodo. Ya lo voy a dejar ahí, ya la línea de tiempo, para ir a revisar entonces el bosquejo de Éxodo. Si se fijan, Génesis cubre mucho tiempo. Génesis cubre cerca de 2000 años de historia. Y cada vez los libros van a ir cubriendo una menor porción de historia. Ya cada vez más poquito de historia, porque Génesis es muy extenso en cuanto a los años que está narrando. Éxodo, siguiente libro, también lo podemos dividir en dos, en historia y la historia de la liberación de Egipto y luego la ley dada en el monte Sinaí. Es decir, la primera parte del capítulo 1 al 18 es el nacimiento de Moisés, desde el nacimiento de Moisés hasta que cruzan el Mar Rojo y llegan al Sinaí. Luego la segunda parte, desde el 19 al 34, tenemos la ley que se da en Sinaí, Moisés que baja, se recuerdan ustedes que están ahí adorando al becerro de oro, Moisés tira las tablas, se les quebran, tiene que ir de nuevo al monte para que se le restablezcan las tablas, y finalmente con estas segundas tablas termina el éxodo, y el éxodo termina de una manera dramática. El éxodo termina con el Señor bajando sobre el tabernáculo y Moisés no pudiendo entrar. Es decir, toda la gloria que se muestra en Éxodo de la presencia de Dios en el tabernáculo, ahora es una gloria inaccesible para Moisés. Es una gloria en la cual no se puede disfrutar, una gloria que no tenemos acceso a ella. Todo Éxodo nos muestra que Dios está presente, pero Dios no podemos acceder a él. Moisés sube, pero todo el resto del pueblo, ahí el hermano vamos a revisar ahí si puede quedar mejor en el otro programa. Eh, en el, en la bajada, ¿verdad?, de Moisés, ya en la vuelta a subir y en la restauración de las tablas, termina ahí el capítulo 33 y 34, y el Éxodo incluye toda la fabricación del tabernáculo. Por eso, las palabras clave para el Éxodo son la liberación, cruce del Mar Rojo, llegada a Sinaí, entrega de las tablas de la ley y construcción del tabernáculo. Ya todo eso es Éxodo. Pero, como les digo, Éxodo termina con Moisés quedando fuera del tabernáculo. Ya el pueblo de Israel también queda fuera del acceso a Dios
¿Se acuerdan que había un muro y se dice que cualquiera que traspasara esa muralla que habían puesto iba a ser traspasado con dardo, iba a ser muerto y todo eso? Entonces es un Dios cuya gloria es inaccesible todavía. ¿Mm? Éxodo, hay tres lugares que se mencionan, que son Madián, Oreb y Egipto. La primera parte del Éxodo ocurre en Egipto, ¿ya? A excepción de cuando Moisés va, se casa con Séfora, va al desierto a Madián, se casa con la madianita, luego regresa a Egipto y tiene todo este diálogo con Faraón. Finalmente Faraón los deja ir, se celebra la Pascua después de las plagas. Y luego la segunda parte del Éxodo está centrado en Oreb, ¿ya? Ahí la segunda parte, cuando ya cruzan el mar, se centra en Sinaí, en Oreb, y ahí entonces es cuando Moisés recibe las tablas, el becerro de oro, y finalmente termina el Éxodo con Moisés erigiendo el tabernáculo, con la gloria del Señor llenando el tabernáculo, pero con Moisés quedando afuera. ¿Ya? Esta imagen del Éxodo también, ¿verdad? La van a tener ahí en la presentación. También la hice yo, por eso aparece ahí Pastor Francisco Valdivia. No le cambien el nombre. ¿Ya? Tiene que ir con los derechos de autor. Ahí están los tres lugares que se mencionan en el Éxodo. Egipto, que está aquí. Éxodo nos narra cómo salen desde aquí. La ruta es un poco discutida, pero llegan desde Egipto hasta Sinaí, aquí abajo al monte Oreb. Aquí abajo, en esta zona está el monte Sinaí. Se conoce como la península del Sinaí. Aquí cruzan el Mar Rojo en algún lugar para ir al Sinaí. Y Madián está por este lado, ¿ya? Entonces, Moisés escapa de Egipto, se va a Madián, en Madián se casa, y entonces la vida de Moisés está compuesta en tres secciones de 40 años. Ya vive 40 años en Egipto, luego vive 40 años más en Madián, y a los 80 años es llamado por Dios para irse, para salir, ¿verdad?, con la gente de Egipto, ir al monte Oreb. Esos son los tres lugares que menciona el Éxodo. Eh, 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 que menciona el Éxodo. Levítico, vámonos entonces al Levítico. Levítico no tiene avance en la historia, ¿ya? Es decir, aquí no nos vamos a ir a la línea de tiempo, porque Levítico es un compilado de normas para el pueblo de Israel, ¿ya? Levítico es eso, el versículo clave de Levítico es: habéis pues de serme santos porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis santos. Entonces, quiero que vean un poco cómo se concatena esto, ¿ya? Cómo se van amarrando los libros de la Biblia para contarnos esta historia de la salvación. Primero, primero Génesis nos muestra una promesa, nos muestra a Cristo en forma de una promesa. Luego Éxodo nos muestra que el acceso a esa promesa, el acceso a esa gloria está tapado, está cubierto. Es una gloria a la cual no se puede acceder. Levítico nos viene a decir cómo podríamos de alguna manera acceder a esa gloria. Y la respuesta es siendo santos. Levítico nos enseña cómo alcanzar la santidad y nos pone parámetros terribles, ¿verdad? De cómo conducirnos, de cómo comportarnos y de cómo hacer cada uno de los sacrificios que el Levítico muestra. O sea, hay un montón de sacrificios que aparecen aquí en Levítico que hay que cumplirlos a la perfección para obtener una santidad que me permita tener esa comunión con Dios que Moisés no pudo tener porque no pudo entrar al tabernáculo. ¿Se fijan cómo se va armando la historia? Esto es maravilloso. Hay una promesa, hay una muestra de que esa promesa aún no se puede acceder a ella,
Levítico viene a poner toda una legislación de cómo podríamos ser santos. Levítico, este es el bosquejo de Levítico, se divide en tres partes. La primera, formas de allegarse a Dios mediante sacrificios y mediante los sacerdotes. Ya, primero, sacrificios y sacerdotes. Eso es la primera parte del Levítico del 1 al 10. Aquí hay 5 tipos de sacrificios distintos y con cada uno de esos sacrificios son tipos de Cristo. Cada uno de esos corderos entregados, de esos sacrificios entregados, nos muestran algún aspecto del sacrificio de Cristo. Obviamente no, por el tiempo no podemos aquí dar los pormenores de cómo cada uno de esos sacrificios nos muestra un aspecto del sacrificio de Jesús. Ya lo haremos más adelante sin duda. Pero del 1 al 10 nos muestra cómo nos acercamos a Dios mediante, primero, sacrificios de animales y después mediante los sacerdotes que están ordenados para presentar esos sacrificios. Segundo, formas de vida santa delante de Dios, y aquí viene toda una legislación respecto a alimentos, a la maternidad, a la lepra, a la vida privada, a la adoración, a la expiación, a las relaciones humanas, a cómo relacionarnos entre nosotros, fiestas, días sagrados y todo tipo de cuestiones y de leyes. ¿Ya? Es el Levítico, ya las leyes para los sacerdotes y para el pueblo. ¿Ya? Y una tercera parte al final, formas de expresión ética, leyes y votos. ¿Ya? Guardar el año sabático, el jubileo, cómo se va a hacer el tratamiento con los pobres, hay promesas y advertencias, etc. ¿Ya? Todo eso tiene que ver con el Levítico, pero el Levítico, al ser leyes, no avanza en la historia. O sea, históricamente todavía estamos eh, con Éxodo, ¿ya? Es decir, todavía estamos eh, a los pies del Sinaí, digamos. Todavía no salimos hacia la tierra prometida. Todavía se encuentra hasta ahí la historia. Luego pasamos a Números, y aquí sí avanza la historia. ¿Ya? Números nos va a mostrar el avance del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Después de santificarse, estando a los pies del Sinaí, por medio del Levítico, ahora Números va a emprender el camino hacia la tierra prometida. Ya, y hay 2 versículos claves que un poco nos muestran el contenido, pero nos vamos a ir directamente aquí al bosquejo. También podemos dividir este libro en 4 partes. Primero, el censo en el Sinaí. Hay una preparación para el viaje. Y este libro se llama Números porque hay 2 censos, ¿ya? Uno al principio y uno al final del libro. ¿Ya? Y se muestra la cantidad de personas que hay, no la cantidad de personas totales, porque solo se contaban los varones de cierta edad hacia arriba, los que podían pelear en una guerra. ¿Ya? Esos se contaban. Y se cuentan por cada una de las tribus, entonces hay muchos números aquí. ¿Ya? Luego el viaje desde Sinaí hasta Cades Barnea, capítulos 10 al 12. En Cades Barnea a Moisés se le ocurre la muy mala idea de enviar espías a la tierra para que vayan a mirar cómo es la tierra prometida. Los espías vuelven con informes terribles de cómo es. Dice, nosotros parecemos langostas al lado de ellos y todo eso. El pueblo se desanima, no quiere entrar. Entonces Dios los castiga, les dice ya, si no quieren entrar, van a ir al desierto y van a pasar 1 año por cada día que los espías estuvieron en la tierra prometida, es decir, 40 años errantes por el desierto. ¿Ya? Y ustedes se acuerdan que se han leído números, que una vez que les dan el castigo, ahí el pueblo dice, ah, no, si ahora sí queremos entrar, y van y entran. Son siempre al revés. Ya les dijeron, váyanse al desierto y ahora sí quieren entrar. Entonces tienen una gran derrota por causa de que ahora van, pero ya Dios les había dicho que no tenían que ir. Entonces llegan hasta Cades Barnea, andan errantes por el desierto durante 40 años, ahí están los capítulos 13 al 20, que aquí hay que tener ojo, porque desde el capítulo 13 al 20 son 40 años que pasan. O sea, se nos cuentan muy pocas cosas de esos 40 años. ¿Qué ocurrió?
no sabemos mucho, pero se nos muestran algunas cosas, algunas narraciones. Por ejemplo, eh, es la rebelión de Coré se nos muestra que como un suceso importante en esos 40 años, cuando florece la vara de Aarón, ¿verdad? El pecado de Moisés y la muerte de Aarón. Y si vemos el censo, el primer censo cuando iban a entrar y lo comparamos con el segundo censo cuando vienen desde los 40 años, después de los 40 años, son mucho menos. ¿Ya? Es decir, en vez de multiplicarse y crecer, disminuyeron en número. ¿Ya? Y no disminuyeron por enfermedades en el desierto, disminuyeron por castigos de Dios. Es decir, la rebelión de Coré fue solo una muestra, ¿ya? De todo lo que ocurre en esos 40 años, donde hay mucho juicio de Dios para el pueblo de Israel. Ya tiene que haber sido rebelión tras rebelión, muerte tras muerte en en esos 40 años. ¿Ya? Después vuelven y del capítulo 21 al 36 vuelven de los 40 años y encaran de nuevo están frente al Jordán para entrar a tomar posesión, ahora sí, de la tierra prometida. Josué se elige como sucesor de Moisés, hay muchas ofrendas y votos que se dan para entrar, eh, y hasta ahí llega el libro de Números. Ya ahí hay una de las tribus que no quieren cruzar, se quieren quedar al otro lado del Jordán. Moisés los reprende, le dicen que tienen que ir todos. Entonces estos dicen, ya, vamos a entrar a pelear y luego venimos porque queremos la tierra del otro lado del Jordán. De ahí por eso hay judíos del otro lado del Jordán que Jesús va a ver después, ya lo que se llama la Decápolis, donde Jesús se encuentra con el endemoniado Gadareno. ¿Ya? Ahí, en ese lugar hay judíos de estas dos tribus que se quedaron al otro lado del Jordán, que cruzaron para pelear y después se devolvieron al otro lado del Jordán. ¿Ya? Entonces, eso nos relata el libro de Números. Ya la entrada, vamos a ir a mirar la línea de tiempo para ver si podemos avanzar un poquito aquí. Aquí está Moisés y Aarón, el éxodo, la entrada de Israel en Canaán. Aquí aparecen los 40 años por el desierto. Si fijan aquí en la línea de tiempo, 40 años es poquito. Estos son solamente 40 años, en un periodo que se llama periodo del éxodo y conquista. ¿Ya? En este periodo estamos ahora, periodo de éxodo y conquista. Moisés muere, ¿ya? Entrando aquí y quedamos listos para el libro de Josué, porque después de Moisés viene Josué, quien entra en la tierra prometida y la conquista. Ya aquí está la entrada a Canaán, muere Moisés cerca del 1403 antes de Cristo. Entonces quedamos como preparados para la historia de Josué. Pero nos tenemos que esperar un poquito, ya porque todavía quedan algunos libros del Pentateuco. Y estos libros son los siguientes. El Deuteronomio, ya todavía queda el Deuteronomio. Y el Deuteronomio, como les digo, igual que el Levítico, no avanza en la historia, sino que es una repetición. Deuteronomio significa segunda ley, ya deutero de segunda y nomio que viene de nomos de ley. Deuteronomio segunda ley, es decir, una repetición. Deuteronomio son las últimas palabras de Moisés. Ya se registran las últimas palabras de Moisés al pueblo antes de su muerte. Y son mensajes finales, eso es. Entonces, del capítulo 1 al 30, fíjense, Deuteronomio es bien largo, pero son solo discursos de Moisés. De los capítulos 1 al 30 tenemos mensajes, mensaje 1, mensaje 2, mensaje 3, son mensajes de Moisés al pueblo de Israel. Y del capítulo 31 al 34, el fin, los sucesos finales de la vida de Moisés y su muerte. Ya muere en el capítulo 34 y ahí termina el Pentateuco. ¿Ya? Entonces,
quiero que vean así a grosso modo toda la historia del Pentateuco, desde el inicio de la creación ya hasta los patriarcas, la historia de los patriarcas, luego cómo con José se nos explica por qué los patriarcas entran en Egipto, luego son esclavizados en Egipto, son liberados por mano de Moisés, reciben la ley en el Sinaí, van a tomar posesión de la tierra prometida, son, digamos, se acobardan en Cades Barnea, 40 años por el desierto, retorno de nuevo para estar listos para entrar, palabras finales de Moisés, muere Moisés. Eso es el Pentateuco, en pocas palabras, ¿ya? Eso tiene como, ese objetivo tiene esta asignatura, ya que ustedes puedan poner así en simples palabras, ya más o menos qué relata todo esta primera parte de la Biblia que es el Pentateuco, ¿ya? El Deuteronomio. Y entramos ahora a los libros históricos, ya entramos a los libros históricos. Y los libros históricos lo que hacen es retomar la historia desde la muerte de Moisés en adelante. ¿Ya? Y el primer libro histórico, ya aquí, ¿verdad? El primer libro histórico, ¿cuál es? Josué. Y Josué también se divide en dos grandes partes. Primero la conquista de la tierra prometida y después la división de la tierra prometida. Si se fijan, también es bien sencillo, ya no tiene gran dificultad, ¿ya? Aprendérselo. Josué, conquista de la tierra y división de la tierra. ¿Ya? La primera ciudad, cuando entran con Josué, es Jericó. ¿Se acuerdan ustedes las 7 vueltas ahí con todo, cuando se derriban los muros y todo eso? Ya, luego de Jericó van viniendo ciudades, 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 y en todas ganan excepto en una, ya que es la segunda, ¿verdad? Después de Jericó, se supone que Dios establece, dice, como es la primera ciudad, esto va a quedar todo para mí, dice el Señor. O sea, no se van a quedar ustedes con nada de lo que recojan en Jericó, sino que todo va a ser para el Señor. O sea, en este caso, se lo quedaban los levitas para digamos, el templo, el tabernáculo. Pero Acán se quedó con parte del tesoro. Entonces, después, cuando van a otra ciudad que es mucho más chiquitita, que es Ai, van todos confiados y ni siquiera van todos, ya porque Ai es una ciudad muy pequeña comparada con Jericó, entonces ya les ganaron a Jericó, van a la segunda ciudad chiquitita, pero en la segunda ciudad, en Ai, caen derrotados. Y ahí es donde Moisés pregunta al Señor qué está pasando Dios le dice, mira, hay uno que se quedó con parte del tesoro. Y entonces hacen toda una muestra ahí, y al final sorteo y caen en Acán, y Acán entonces devuelve todo eso y ahí pueden seguir ganando las guerras que siguen por delante, ¿verdad? Más de alguna predicación habrán escuchado acerca de eso. ¿Ya? Entonces es conquista, solo conquista. Entran, conquistan y después dividen la tierra. El gran error que se comete aquí en este libro es que el Señor les mandó desalojen todo. Quédense ustedes y no dejen a los extranjeros. ¿Ya? Acuérdense que ahí ellos iban a tomar tierras que estaban habitadas. Y Dios les dijo el por qué. Les dijo, yo no dejo que ustedes tomen la tierra pelada, porque quiero que cuando ustedes lleguen tengan todo listo para que lleguen y habiten, y ahí tengan todas las comodidades posibles. Entonces ellos llegan a una tierra habitada, tienen que desalojar, someter a los pueblos, pero no tenían que dejar a pueblos extraños viviendo dentro de ellos. Esa era una orden que se les dio, y lo que hace Israel es dejar pueblos que les cobraba impuestos. Eso los dejaba como pueblos que podían funcionar dentro de sus fronteras mientras pagaran un impuesto, entonces estaba todo bien. Y fueron esos mismos pueblos que después le dieron dolores de cabeza al pueblo de Israel, que Israel se iba tras sus dioses y todo eso. ¿Ya? Pero Josué conquista y división de la tierra. Luego viene Jueces. Y Jueces es un periodo terrible para el pueblo de Israel. Digamos, se termina el periodo de Josué, Josué muere y Josué no deja a ninguno que
a ningún sucesor, podríamos decir así, ¿ya? A nadie que continúe liderando al pueblo de Israel. Y entonces entramos en una tierra donde ya se desconoce la palabra de Dios, donde ya no se leen las palabras de Moisés, se pierde, digamos, la esencia de quién es el pueblo, y el pasaje, digamos, o la frase para el bronce del libro de Jueces es: cada cual hacía lo que bien le parecía. Eso se repite una y otra vez en el libro de Jueces. Cada cual hacía lo que bien le parecía. Y entonces, Jueces lo podemos dividir también en tres partes: fracaso de Israel, institución de jueces, capítulo 1 y 2. Después, los 12 jueces de Israel, repitamos los cuales son: Otoniel, Ahod, Samgar, Débora, Gedeón, Tolá, Jair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón y Sansón. Esos son los 12 jueces de Israel. ¿Ya? No se los pido que se lo aprendan de memoria, para nada, ¿verdad? No es ese no es objetivo, ¿verdad? Aprenderse los nombres de los jueces de memoria. De repente alguno que otro es más, nos trae más recuerdos, ¿verdad? Gedeón es uno de los que más quizá predicaciones hemos escuchado acerca de Gedeón, ya que estaba preparándose para la invasión de los madianitas, y entonces Dios lo llama y le dice: anda con esta tu fuerza, y entonces Gedeón va, junta a la gente, va a la pelea y todo. Sansón también, ¿verdad? Que termina sin ojos, arrestado y que finalmente cumple su propósito. Pero son 12 jueces, ya. En el capítulo 9 aparece como un paréntesis la historia de Abimelech, ya que se apodera del trono por la fuerza. Y luego termina con fíjense, el capítulo 17 al 21 de Jueces es muy importante, muy importante para la historia que se está narrando, porque Jueces es un testimonio de cómo cuando la palabra se pierde, todo se desordena, ya todo se desordena y queda un caos. Y este caos, aunque Dios levantaba jueces, no podía permanecer por mucho tiempo. Seguía el caos, seguía el caos. Y el 17 y el 21 nos cuenta dos historias que son pero terribles. Ya son dos historias que nos muestran hasta dónde puede llegar la depravación del pueblo cuando no tiene presente la palabra de Dios. Hay un crimen en Gabá donde hay una violación de una esposa de uno de los judíos que finalmente termina muerta, ¿ya? Una múltiple violación que le dan muerte, y este hombre corta a la mujer y manda pedazos de la mujer a cada una de las 12 tribus como para denunciar el hecho. Y esto ya es como cuando Israel toca fondo, ya es como tocar fondo, y esto lo hace Jueces para ahora justificar la monarquía. Es decir, cuando uno lee Jueces, uno concluye y dice: tiene que haber un rey. ¿Ya? Es decir, esto no puede seguir así, se necesita un rey. Y aquí es donde aparece entonces la figura de Samuel. Ya termina Jueces, ya vamos a ir a la línea de tiempo, a mirar un poquito, porque aquí avanzamos un buen trecho. Habíamos dejado la línea de tiempo aquí, en Canaán, en la entrada a Canaán. Luego viene Josué con sus conquistas, y luego entramos aquí al periodo de los jueces. Aquí arribita dice periodo de los jueces, que es bien largo. Y aquí está Otoniel, Ahod, Samgar, Débora, Gedeón, Abimelech, Tolá, Jair. Mientras, en segundo plano está toda la descendencia la ascendencia mesiánica. Vienen todos estos aquí, que son la línea por donde Cristo va a venir, que está en rojo. ¿Ya? Por eso están estos nombres en rojo, son la ascendencia, el linaje que va a dar a luz al Mesías. Está Rahab aquí también, y está Ruth.
Ruth es un libro que es una historia dentro del periodo de los jueces, que ya vamos a llegar ahí. Jair, Jefté, Ibzán, Elón, Abdón, y ahí termina. Y cuando termina el periodo de los jueces, se levanta la figura de Samuel, ¿ya? Y Samuel nos hace, digamos, nos conecta a jueces con el periodo de los reyes que va a venir aquí a continuación, con el periodo del Reino Unido, que comienza con Saúl. Ahí ustedes lo pueden ver con más calmita después. ¿Ya? Entonces, estamos aquí en el libro de Jueces y el que viene ahora es el libro de Ruth. ¿Ya? Y alguno podría pensar, ¿y qué hace el libro de Ruth aquí? ¿Por qué necesitamos tener al libro de Ruth? Ruth es una historia que transcurre en el periodo de los jueces, donde Ruth resuelve quedarse con Noemí, la llegada de Ruth a Belén, Ruth trabaja en el campo, aparece Boz, la figura de Boz, y orientada por Noemí, Ruth busca a Boz, se casan finalmente, tienen hijos, y el capítulo 4 es maravillosamente importante, porque el capítulo 4 conecta la historia con donde se había quedado. Miren, fíjense eh, digamos, este esquemita que aparece acá. En Génesis viene mostrándose la genealogía del Mesías, ¿ya? Entonces aparece la familia de Jacob en el capítulo 35, pero Génesis sigue con la familia, Génesis sigue aquí arriba con la historia de José. Y José no es de la tribu de Judá, ¿verdad? Entonces, aquí, en el capítulo 35 del Génesis, hay un desvío para contar la historia de José y mostrarnos por qué finalmente el pueblo de Israel queda dentro de Egipto. ¿Ya? Y allí está Génesis 36, Génesis 37, la historia de José, y hasta el 50 con la historia de José. Pero hay un capítulo 38. El capítulo 38 de Génesis nos cuenta la historia de Judá. Y cuando uno está leyendo Génesis, le parece extraño este capítulo 38, perdón, apreté mal. Le parece raro este capítulo 38 de Génesis porque cuenta la historia de Judá. ¿Se recuerdan la historia de que Judá tiene hijos, que se casan con una mujer, que se van muriendo los hijos de Judá, y finalmente Judá no le quiere entregar a su último hijo porque piensa que también se puede morir? La mujer, como no le entrega a su último hijo, se disfraza de ramera, viene, se acuesta con Judá. Hay toda una historia muy loca en Génesis 38. Finalmente, cuando Judá se entera que su nuera está embarazada, quiere condenarla, pero ella le demuestra que es un hijo de él mismo. Entonces, ahí vienen hijos de Judá, ¿ya? De esa manera terrible que se tuvieron, pero queda ahí la historia y uno no entiende por qué se contó esa historia, para qué. Y finalmente cuando uno llega al libro de Ruth entiende el por qué, porque Ruth en el capítulo 4 conecta a Fares, que es el hijo de Judá, con David, con el rey David. Entonces Ruth, el capítulo 4 de Ruth es el que hace la conexión, ya desde Génesis, es decir, desde Judá, desde la tribu de Judá, con los hijos de Judá, que son Fares y Esrom, ya, y cuenta toda la genealogía, hijo de Fares, hijo de este, 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 hasta llegar a Fares, Boz y finalmente al rey David. Es decir, me conecta a Judá con David. Eso hace el libro de Ruth, pone un puente entre la línea genealógica del Mesías, ya maravilloso, ¿verdad? Y uno entiende, dice, qué maravilloso que esté el libro de Ruth ahí, porque si no habría una descontinuidad en este camino mesiánico, ¿ya? Después, ya
entramos al Reino Unido con Primera de Samuel. Primera de Samuel muestra la vida de Samuel, la vida de Saúl y el aparecimiento de David. ¿Ya? En esas tres divisiones podemos resumir Primera de Samuel. Aparece Samuel, a Samuel, ¿se acuerdan ustedes que a Samuel es a quien le piden tener un rey? Samuel les dice que no, que Dios es su rey, que no necesitan un rey, que el rey les va a hacer esto y aquello y esto otro, y los israelitas dicen, no nos importa, queremos rey igual. Y se escoge a Saúl. ¿Ya? Aparece Saúl, que comienza súper bien y termina súper mal, y aparece de a poquito la figura de David, ya ungido por el propio Samuel como el futuro rey. Aquí tenemos a David y Goliat, la persecución de Saúl hacia David, etc. Todo esto es primera de Samuel. Segunda de Samuel, tenemos el reinado ahora de David. Entonces, primera de Samuel, principalmente Saúl. Segunda de Samuel, principalmente David. David reinando sobre todo Jerusalén, del 5 al 24, y luego sobre solo en Judá, en Hebrón, por 7 años y medio. ¿Ya? Primero en Jerusalén, luego en Hebrón. Se cambia el trono y él deja a su hijo Salomón. ¿Ya? Ahí aparecen más o menos todas las cosas que ocurrieron ya en segunda de Samuel, pero termina con el censo que levanta David y con los últimos días de David. Primera de Reyes retoma la historia, hablando de los últimos días de David y el inicio del reinado de Salomón. ¿Ya? Entonces, no es tan difícil de acordarse. Primera de Reyes, Saúl. Segunda, eh, 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 perdón, ahí está. Primera de Samuel. Ahí estamos. Primera de Samuel, Saúl. Segunda de Samuel, David. Primera de Reyes, Salomón. Aquí es donde Salomón termina su reinado y el reino se divide. Se divide entre el reino del norte y el reino del sur, entre Judá e Israel. El reino del sur es Judá, se llama Judá porque principalmente queda Judá con Manasés, y en el reino del norte quedan 10 tribus. ¿Ya? Y al reino del norte se le llama Israel. Aquí aparece también la figura de Elías, ya en Primera de Reyes, ya la figura de Elías. Por si acaso no hay un libro de Elías, ¿ah? A veces algunos dicen, abramos la Biblia en el libro de Elías, capítulo 2, ya no existe el libro de... existe el libro de Elías. Elías aparece aquí en Primera de Reyes, ya reinado de Acab, el profeta Elías. Aquí se divide el reino queda dividido entre el norte y el sur. Segunda de Reyes, Eliseo, ya gran parte de Segunda de Reyes es Eliseo. ¿Mm? Gran parte es Eliseo. Aquí, a ver, hay una pregunta aquí en el chat. Mira, Erwin, muy importante, me pregunta cuánto hubieran demorado aproximadamente el pueblo de Israel el trayecto de Canaán, de Sinaí, de donde estaban acá de Barnea, son 2 meses. ¿Ya? O sea, eso es lo que hubieran demorado. ¿Ya? Son 2 meses acá de Barnea, más la preparación y todo, en 6 meses están adentro. ¿Ya? Pero 40 años estuvieron ahí dando vuelta en vez de entrar directamente. Eliseo aparece aquí en Segunda de Reyes y es principalmente la historia de Eliseo dentro de los reinados ya de Judá e Israel. ¿Ya? Y aparecen varios reyes aquí, reyes buenos y reyes malos, ¿ya? Dentro del reino dividido. Aquí estamos ya dentro del reino dividido. Ya, Segunda de Reyes entonces termina con esto que es muy importante, perdón. Termina con, o sea, incluye
Esto que aparece aquí abajo, Asiria se lleva cautivas a las 10 tribus del norte. Ese es el capítulo 17 de Segunda de Reyes. Y eso es importantísimo en la historia. ¿Ya? Es decir, se dividen en el reino del norte y el reino del sur, cada uno tiene sus guerras, a veces pelean juntos, a veces pelean entre ellos, pero finalmente Asiria, el reino asirio, toma posesión del reino del norte, ¿ya? Y los lleva en cautiverio. Eso es muy importante. Asiria se lleva cautivas a las 10 tribus del norte, capítulo 17 de Segunda de Reyes. Y no contento con eso, pasan unos años más, vienen otros reyes, ahora solo reyes del reino del sur, porque el reino del norte ya no está, Asiria se lo llevó en cautiverio, siguen varios reyes más en el reino del sur, y finalmente el rey Ezequías es llevado en cautiverio por Nabucodonosor. Destrucción final de Jerusalén. Fíjense cómo termina Segunda de Reyes. Terrible. Segunda de Reyes, entonces, es la historia de Eliseo y nos muestra que cae el reino del norte por Asiria y luego cae el reino del sur por Babilonia, Nabucodonosor. ¿Ya? Entonces, Asiria se lleva cautivo al reino del norte, Babilonia se lleva cautivo al reino del sur. Ya, estas dos cosas son muy importantes en la historia de Israel porque quedaron todo el pueblo en la deportación. Todo el pueblo, digamos, fue destruido. Ya esta es la ruina de Israel en el final de segunda de Reyes. Vamos a verlo aquí. Ya, discúlpenme que pase de un lado para otro, pero aquí estamos. Entonces, aquí empieza periodo del Reino Unido. Fíjense que tenemos a Saúl, tenemos a David y tenemos a Salomón. David y Salomón están en rojo porque son parte de la ascendencia del Mesías, ya son parte del linaje que va a dar a luz al Mesías. Ya Isaí, David, y David está aquí arriba, y Salomón, su hijo. Cuando muere Salomón, se divide el reino. Y aquí dice reino dividido. ¿Ya? Y el reino dividido comienza con sus reyes, los reyes del sur aquí arriba y los reyes del norte aquí abajo. Los reyes del sur, aquí están todos, Roboam, Abías, Asa, Josafat, Joram, Azarías, Atalía, Joás, Amasías, Usías, Jotam, Acaz, etc. Y los reinos del norte, Jeroboam, Basa, Tibni. Aquí hay que acordarse que en el reino del sur, ya que son estos que están aquí arribita, el reino de Judá, habían reyes buenos y reyes malos. ¿Ya? Aquí los que tienen más altura son los reyes buenos y los que son más chiquititos aquí son los reyes malos, como Roboán, rey malo. ¿Ya? Azarías, Atalía, Acaz. Acaz fue como el rey más malo que hubo en la historia de los reyes malos. ¿Ya? Muy malo, Acaz. ¿Ya? En contraste está Ezequías, un rey muy bueno, Joás, ya también, ¿verdad? Un rey muy, muy bueno. A ver, aquí se me perdió uno que estoy buscando. Después de un rey muy malo como Manasés, viene Josías. Aquí, Josías también hizo muchas reformas, un rey muy bueno, después de que su padre fue muy malo. ¿Ya? Pero en Judá, en el reino del sur, hubieron reyes buenos y reyes malos. Los reyes del norte, que son estos que aparecen aquí abajo, son todos malos. Todos malos. Entonces, eso acuérdense como líneas generales. Ya se divide el reino, reino del norte, reino del sur. Reino del sur, reyes buenos y reyes malos. Reyes buenos, reyes malos. Reino del norte, Israel, todos malos. Ya ahí no se salvó absolutamente ninguno y estuvo el rey más malo que Acaz, que es Acab. Ya, aquí está. En este pedacito aquí está el rey Acab, que lo enfrenta el mismo Elías, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Acab y de su esposa, ¿verdad? De Jezabel. Ya, rey malo, 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 malo. Ya, todos los reyes de Israel y de Judá, y fíjense, aquí están las dos deportaciones. Primero, el exilio asirio, el 722 a.C. Desaparece Israel.
y cuando desaparece Israel se comienza a formar Samaria. ¿Ya? Digamos, estos israelitas que salen en la deportación a Siria se empiezan a mezclar con los otros pueblos y de ahí empieza a aparecer Samaria, que finalmente son los samaritanos que aparecen en el Nuevo Testamento, ya que son la mezcla de estos judíos que salieron ya con los que están afuera. Y cerca de 100 años después, acá en el 586 a.C., se va al exilio el reino del sur, el exilio babilónico, ya 586 antes de Cristo. ¿Mm? Todo este periodo, entonces, vamos a volver a este periodo porque en este periodo es donde aparecen los profetas también. Ya muchos profetas menores, o sea, profetas mayores como Elías, como Isaías, y también profetas menores como Amós, Oseas, Miqueas, Sofonías, Habacuc, Jeremías, aparecen en este periodo de la historia. ¿Ya? Entonces, se va el pueblo del sur, perdón, el reino del norte primero a Asiria, el reino del sur a Babilonia, y ahí quedan todos en el exilio, pero el reino del sur tiene mejor suerte, mantiene sus tradiciones y se les permite retornar. ¿Por qué se les permite retornar? Porque Babilonia, que fue el reino que se los llevó cautivo, cayó rápidamente bajo los medo-persas. ¿Ya? Es decir, Babilonia conquista el reino del sur, se los lleva, inmediatamente los medo-persas vienen y conquistan a Babilonia. Y los medo-persas, ya Ciro, le permite a Israel retornar, le permite a Israel volver. Y ahí está la figura de Daniel, muy importante, ya que participa. Daniel es un funcionario de Nabucodonosor y es un funcionario también después de cuando vienen los medos persas, también trabaja para los medos persas. Entonces, Daniel es la figura importantísima que permite que Israel retorne a la tierra y que pueda volver a edificar, edifican de nuevo el templo, y finalmente todo ese periodo se llama periodo de exilio y retorno, ya donde hay 70 años de exilio, aquí del 606 al 536, esos 70 años estaban profetizados por Jeremías, y finalmente empiezan a retornar con Zorobabel en primer lugar, en un primer retorno, y un segundo retorno con Esdras, y un tercer retorno con Nehemías, ¿ya? Que son los libros que quedan por ver, ¿ya? Los libros del retorno. ¿Ya? Estamos en Segunda de Reyes. Luego viene otros dos libros, ya que son Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. Primera y Segunda de Crónicas nos vuelven a relatar la misma historia que ya nos contó desde Primera de Samuel hasta Segunda de Reyes, pero ahora enfocándose solo en el reino de Judá. De hecho, se repiten todos los reyes, ya que ya aparecieron en Primera y Segunda de Reyes, pero ahora aparecen solo los del reino del sur, solo enfocado en Judá. ¿Ya? Pero es como una vuelta a la historia, importantes genealogías judías, últimos días de Saúl y el reinado de David, eso ya estaba contado ya anteriormente, y luego preparativos para edificar el templo a la muerte de David y el entronamiento de Salomón, ¿verdad? Que también ya estaba incluido en la historia de Samuel y Reyes. Es decir, Primera y Segunda de Crónicas es como una nueva mirada a lo que ocurrió en Samuel y Reyes, ¿ya? Para ponerlo en esas palabras. ¿Ya? Y luego de Crónicas, de las dos de Crónicas, Segunda de Crónicas parte con el reinado de Salomón, que ya lo habíamos visto, la historia de Judá hasta su caída, y aquí están de nuevo los dos cautiverios, que ya habíamos visto anteriormente. La nación dividida y abajo, cautiverio babilónico de Judá en el capítulo 36. Es decir, Crónicas nos vuelve a repetir la historia, pero no contando la historia del reino del norte, solo contando la historia del reino del sur. Y luego vienen los libros del retorno. Esdras, que lo podemos dividir en dos partes: primer regreso del exilio y reconstrucción del templo bajo Zorobabel,
es decir, se vuelve a construir el templo, y el segundo regreso bajo Esdras. Entonces tenemos primer regreso de Zorobabel, segundo regreso de Esdras. Se llama segundo regreso, no es que hayan regresado dos veces, o sea, primero regresa un grupo, ya eso se le llama primer retorno, y luego el segundo retorno es otro grupo que va y se añade a los que ya están, y luego un tercero con Nehemías que vuelven a ir. Nehemías nos relata la historia de la restauración de los muros de Jerusalén y la reforma que él hace, ¿verdad? También con el escriba Esdras. ¿Mm? Con Esdras el escriba. Esos son los dos libros del retorno, Esdras y Nehemías. Y finalmente terminamos con Esther. ¿Ya? Esther es como una historia que nos da un respiro, ¿ya? Entre tanto reino caído, entre tanta guerra, entre tanta cosa. ¿Ya? Nos muestra la historia del rey Asuero, ya que se enoja con su reina Basti y hace un concurso de belleza para ver quién es su nueva reina. ¿Ya? Gana Esther, judía, que de primero esconde su identidad, no quieren que sepan que es judía, porque ahí obviamente son el pueblo de los esclavos, y finalmente Esther llega a ser reina de Persia. Y en ese mismo contexto hay un intento de matar al pueblo judío, interviene Esther y el pueblo se salva gracias a su intervención. ¿Ya? Hasta el día de hoy se celebra la fiesta de Purim. ¿Ya? El pueblo de Israel celebra la fiesta de Purim en honor a la salvación que obtuvieron de mano de la reina Esther. ¿Ya? Y Esther es un relato que nos muestra acerca de la providencia de Dios. Es decir, que todo finalmente está bajo el control de Dios. Es una historia para traer esperanza, para traer descanso, para traer confianza y para darle confianza al pueblo de Israel. Que si bien la historia puede parecer terrible, que muchas veces nos sentimos amenazados, que otros gobernantes más poderosos quieren poner el pie sobre nosotros, finalmente trae esperanza diciendo, mira, Dios tiene todo controlado, ¿verdad? Y que si bien Dios sabía de esta amenaza que iban a tener, Dios comienza a trabajar muy silenciosamente hasta llevar a Esther al gobierno para permitir la liberación que se produce y la salvación de los judíos. Entonces es, ¿verdad?, una narración, un relato acerca que nos habla de la confianza que debemos tener puesta en el Señor, ya puesta en Dios el Señor. Y ahí están, ¿verdad? Hicimos digamos, nos paseamos desde Génesis hasta Esther. Ya sé que es mucho contenido, ya, pero quiero que les quede la línea principal. Ya, la línea principal, la historia principal de lo que esto está narrando, de lo que está ocurriendo aquí en la escritura, y que con esto también nos ordenemos un poco ya con respecto al contenido de cada uno de estos libros. Ya la próxima semana vamos a empezar con los libros poéticos, que es una sección también, ¿verdad?, bastante interesante, y con los libros proféticos. Ya ahí vamos a volver a tomar la historia que ya estábamos tomando, ya porque si se fijaron, ya miremos una vez más, si me permiten aquí la línea de tiempo. Aquí se termina la historia del Antiguo Testamento. ¿Ya? Después del periodo de exilio y retorno, si se fijan aquí está, dentro de los profetas está Zacarías, Ageo y Malaquías. Y aquí Malaquías es el último de los profetas del Antiguo Testamento y se termina la historia del Antiguo Testamento. Es decir, hoy día hicimos un barniz de toda la historia del Antiguo Testamento. La vamos a retomar cuando veamos los profetas, vamos quizá a volver a eventos específicos de esta historia, pero esto es a grandes rasgos toda la historia del pueblo de Israel. Luego de eso, ¿qué es lo que viene? Fíjense qué es lo que viene acá. Avancemos en la línea de tiempo.
Después de eso vienen un periodo que se llama 400 años de silencio profético. Es decir, desde el último profeta del Antiguo Testamento, que es Malaquías, no hay ningún otro profeta en 400 años. Aquí se ocurre el levantamiento del Imperio griego, Alejandro Magno conquista prácticamente todo el mundo conocido para los griegos, viene la historia de los macabeos, Roma conquista a Grecia y tenemos acá el Nuevo Testamento empezando, ¿verdad?, con los evangelios sinópticos. ¿Mm? Y ahí comienza la historia de la iglesia. Entonces, entre la historia de Israel y la historia de la iglesia hay 400 años de silencio profético que comienzan después de este periodo de Malaquías y después de esta historia que acabamos de revisar. Ya, mis amados, no sé si algo quedó ahí en el tintero, dudas, preguntas, consultas. La idea de la clase, como les dije, es dar un panorama bien desde arriba, sin entrar en detalles ya de las circunstancias y todo eso, sino que sea bien general para que lo podamos aprender y memorizar. Así que eso, ya si no hay preguntas podemos parar Quedó la una pregunta grabación. de Erwin en el chat. No, sí, la respondí.